Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 9. Todos los que tengan sed, vengan a beber agua; los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde, y coman. Consigan vino y leche, sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero, a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario, por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien, y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Vengan a mí, y pongan atención, escúchenme, y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían, irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. Busquen al Señor, mientras puedan encontrarlo, llámenlo, mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas, vuélvanse al Señor, y Él tendrá compasión de ustedes, vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 26 al 31. En aquel tiempo, después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús dijo a sus discípulos: Todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor, y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos pierdan su fe, yo no. Jesús le contestó: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Palabra del Señor. En el día de hoy, nos reunimos para reflexionar sobre las lecturas que hemos escuchado, que nos ofrecen valiosas lecciones sobre el llamado de Dios a la conversión, el arrepentimiento y la fidelidad en nuestras vidas, como discípulos de Cristo. La lectura de Isaías comienza con un llamado apasionado del profeta a todos los sedientos, para que vengan y beban del agua de la vida. Este llamado es una invitación divina a todos aquellos que tienen sed espiritual, a todos los que sienten un vacío en sus vidas que no pueden llenar con las cosas del mundo. El agua que Dios ofrece no solo satisface nuestra sed, sino que también fluye hacia la vida eterna. En un mundo donde muchos buscan la satisfacción en posesiones materiales, en éxito o en placeres temporales, esta invitación es un recordatorio de que solo Dios puede saciar nuestra sed más profunda. Es un llamado a apartarnos de las fuentes de agua contaminada y buscar la fuente pura, que es Cristo. La lectura continúa hablando de la comida que satisface el hambre del alma. Dios invita a todos los que no tienen dinero a venir y comprar alimentos sin costo alguno. Esto nos recuerda que la gracia de Dios es un regalo gratuito que no podemos ganar ni merecer por nuestros propios méritos. Es un regalo que está disponible para todos, sin importar su situación económica o social. En un mundo que valora el esfuerzo propio y la autosuficiencia, esta invitación es un recordatorio de que nuestra verdadera satisfacción se encuentra en Dios y en su gracia. Nuestras obras y nuestros esfuerzos por sí solos nunca pueden llenar el vacío en nuestros corazones. Isaías nos insta a buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. A llamarlo mientras esté cerca.
Esto nos recuerda la importancia de buscar a Dios de manera constante y decidida. No debemos posponer nuestra búsqueda de Dios ni dar por sentada su presencia en nuestras vidas. La vida puede estar llena de distracciones y preocupaciones que nos alejan de Dios. Pero Él siempre está dispuesto a acercarse a nosotros si damos el primer paso para buscarlo. Esto nos anima a priorizar nuestra relación con Dios y a no permitir que nada se interponga en nuestro camino hacia Él. Esta lectura también nos habla de la insondable sabiduría de Dios. Sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros, y sus planes son perfectos y eternos. Esto nos recuerda la limitación de nuestra comprensión humana y la necesidad de confiar en la sabiduría divina. A veces, cuando enfrentamos dificultades o no entendemos por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas, podemos cuestionar a Dios. Pero este pasaje nos llama a confiar en que Dios siempre tiene un propósito más elevado en mente, incluso cuando no podemos verlo en el momento. También enfatiza que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Esto nos recuerda el poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando leemos y meditamos en las Escrituras, estamos expuestos a la verdad divina que puede cambiar nuestra perspectiva y transformar nuestros corazones. Es importante que como creyentes no subestimemos el valor de la palabra de Dios en nuestras vidas. Podemos confiar en que cada pasaje de las Escrituras tiene un propósito y puede ser una fuente de guía, consuelo y fortaleza en nuestro caminar espiritual. Hermanos, la lectura del profeta Isaías nos presenta un llamado apasionado de Dios a buscarlo, a encontrar satisfacción en Él y a confiar en su sabiduría divina. Es un recordatorio de que nuestras necesidades más profundas solo pueden ser satisfechas en Dios y que su gracia está disponible para todos. Nos llama a dejar atrás las cosas que no pueden satisfacer nuestro espíritu y a acercarnos a Dios con un corazón abierto y sediento. Nos insta a buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado y a confiar en que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. Que seamos inspirados a renovar nuestra búsqueda de Dios, a sumergirnos en su palabra y a confiar en su sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas. Que podamos experimentar la satisfacción y la plenitud que solo Él puede brindar. En el Evangelio de hoy encontramos una conversación significativa entre Jesús y sus discípulos que nos ofrece lecciones valiosas sobre la fragilidad humana, la lealtad y la gracia de nuestro Salvador. Antes de sumergirnos en la reflexión, es importante recordar brevemente el contexto de este pasaje. Jesús y sus discípulos han compartido la última cena, un momento de profundo significado en el que Jesús instituyó la Cena del Señor. Después de esto, se retiraron al Monte de los Olivos, un lugar donde Jesús solía orar y reflexionar. En este contexto, Jesús hace una profecía inquietante, revelando que todos sus discípulos lo abandonarán en su hora de necesidad. Es en este punto que Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, hace una declaración audaz y sincera, diciéndole que él no lo negará. Pero Jesús le responde con una profecía aún más específica y le dice que en esa misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, él ya lo habrá negado 3. Esta conversación entre Jesús y Pedro nos revela una verdad profunda sobre la humanidad, la verdad de que somos frágiles y falibles. Incluso los discípulos más cercanos a Jesús, aquellos que habían sido testigos de sus milagros y enseñanzas, eran propensos a la debilidad y al pecado. Pedro, con su confianza inicial, representaba la autoconfianza y la autosuficiencia que a menudo nos impiden depender completamente de Dios. La historia de Pedro nos recuerda que debemos depender completamente de la gracia y el poder de Dios. La autosuficiencia es un obstáculo para una relación genuina con Cristo. Jesús sabía que Pedro lo negaría, no para condenarlo, sino para enseñarle una lección valiosa,
sobre la necesidad de la humildad y la dependencia de Dios. La historia de Pedro no termina con su negación. Después de la resurrección de Jesús, vemos un hermoso encuentro entre Jesús y Pedro. Jesús, en su amor y misericordia, restauró a Pedro y le encargó apacentar sus ovejas. Esta historia ilustra la belleza del perdón y la restauración que solo Cristo puede ofrecer. A través de su muerte y resurrección, Jesús hizo posible la reconciliación con Dios y la restauración de nuestras vidas rotas. La historia de Pedro nos desafía a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos si, como él, hemos confiado demasiado en nuestra propia fuerza y hemos descuidado nuestra dependencia de Dios. Nos recuerda que aunque podemos caer y fallar, Jesús es siempre fiel. Su gracia es suficiente para perdonar y restaurar nuestras vidas. En nuestras luchas, tentaciones y momentos de debilidad, debemos recordar que podemos acudir a Jesús con humildad y arrepentimiento. No importa cuántas veces hayamos fallado, su amor y su gracia son inagotables. Él nos perdona y nos restaura. Por último, este Evangelio también nos llama a la fidelidad en nuestra relación con Cristo. A pesar de nuestras debilidades y fracasos, Jesús sigue llamándonos a seguirlo. Nos llama a ser sus discípulos, a tomar nuestras cruces y seguirlo a pesar de las dificultades y las pruebas que enfrentamos en el camino. La fidelidad no significa que nunca cometamos errores, sino que incluso cuando lo hacemos, volvemos a Dios con un corazón arrepentido y continuamos siguiéndolo. Significa mantener nuestra mirada en Cristo y perseverar en la fe a pesar de las circunstancias adversas. En conclusión, en estas lecturas encontramos una invitación divina a acudir al banquete de la gracia de Dios y una promesa de lealtad divina incluso en medio de nuestras debilidades. Que podamos responder a este llamado con humildad y confianza en el Señor, que siempre nos espera, listo para restaurarnos y renovarnos. Oración final. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y por la sabiduría y la verdad que encontramos en las Escrituras. Pedimos tu gracia para reconocer nuestra sed espiritual y acercarnos a ti con humildad. Ayúdanos a buscar tu rostro y a confiar en tu misericordia. Que podamos vivir una vida de abundante comunión contigo. Señor Jesús, te agradecemos por soportar el sufrimiento y la traición en nuestro lugar. En momentos de debilidad, como Pedro, a menudo te hemos negado con nuestros pecados. Pero gracias a tu gracia, encontramos perdón y restauración en ti. Reconocemos que tus caminos son más altos que los nuestros. Danos la sabiduría para confiar en tus planes y tus propósitos divinos, incluso cuando no los entendamos por completo. Dios misericordioso, te pedimos la gracia de ser leales a ti en todo momento. Que nuestra confianza no esté en nuestra propia valentía, sino en la fortaleza que encontramos en ti. Ayúdanos a perseverar en la fe, incluso en medio de las pruebas y dificultades. Encomendamos nuestras vidas a ti, Señor, sabiendo que tu gracia es suficiente y que tu amor es inagotable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.